la bandera soviética ondeando sobre el Reichstag. Seguro que todos reconocéis esta icónica fotografía de la batalla de Berlín. La imagen fue tomada el 2 de mayo de 1945, pero ese mismo día y a tan solo un par de kilómetros, se inmortalizó ante las cámaras otro izado seguro que menos conocido, el de la bandera de Polonia. Hola guripas, hoy os propongo conocer el uniforme de las Fuerzas Armadas polacas en el este. Concretamente estoy representando a un soldado de la primera división de infantería bautizada como Tadeusz Kościuszko en honor a un héroe nacional polaco. Pero vayamos por partes, esta uniformidad pide antes un poco de historia. Polonia luchó desde el primero hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y eso a pesar de la invasión y ocupación de su territorio tanto por Alemania como la Unión Soviética. Pues tras la derrota de Polonia en 1939 se crearon dos ejércitos polacos en el extranjero representando dos Polonias bien distintas. El primero en el oeste, organizado por el gobierno en el exilio, y otro en el este, creado por la Unión Soviética, del que nos ocupamos hoy. Y es que en 1941, tras la invasión alemana de la URSS, las relaciones polaco-soviéticas mejoraron, lo que permitió la creación de un ejército polaco reclutando a miles de los prisioneros de guerra y deportados polacos en manos soviéticas, que en 1942, bajo el mando del general Anders, marcharon hacia Oriente Medio para luchar junto a los aliados. Pero al poco, las relaciones volvieron a deteriorarse y en 1943, al resto de presos que permanecían en manos soviéticas, se les ofreció enrolarse en una nueva fuerza, esta vez encuadrada en las estructuras del Ejército Rojo. La primera de estas unidades fue la Primera División de Infantería, que participaría en la liberación de Polonia y finalmente en la Batalla de Berlín. A pesar de estar integradas en el Ejército Rojo, las fuerzas polacas en el este fueron autónomas, y eso se refleja, por ejemplo, en el uniforme, que mantenía elementos clave de las tradiciones militares polacas de antes de la guerra. La guerrera es el modelo 43, una variación del uniforme WZ-36. De hecho, se le conoce también como el modelo 36-43. Esta es la versión tardía de la chaqueta. El primero estaba elaborado en una tela como la usada en las gimnastiorcas soviéticas. A pesar de los constantes problemas logísticos, los polacos lograron mantener su propia uniformidad a lo largo de la guerra, recurriendo a cualquier tipo de material, incluido telas provenientes de almacenes alemanes capturados. Otro elemento tradicional y muy simbólico polaco es esta gorra, llamada rogatewka. Es una especie de gorra de plato, pero cuadrada. Llama la atención sus cuatro puntas. No es rígida, sino blanda, una copia casi exacta del modelo WZ-37 de preguerra, pero en este caso con la visera más corta. Por cierto, WZ son las siglas para Wzór, patrón en polaco, que siempre van seguidas de un número, que es el año en el que fue diseñado, y bueno, es la forma polaca de designar a cualquier pieza del uniforme o del armamento. Bueno, sigo. Pues la rogatewka cuenta con agujeros de aireación que pueden taparse cuando se usan en invierno. Y cuenta además con esta parte desplegable para proteger el cuello y orejas contra el frío. Pero lo que más destaca de esta gorra es la insignia del águila. Por si no lo sabíais, el águila blanca es el símbolo nacional polaco y también de su ejército, por lo que está presente en todo. Banderas, medallas, botones... Pero si antes decía que los polacos lograron mantener muchos de sus símbolos nacionales, con el tema del águila los soviéticos fueron inflexibles. Esta era el águila del ejército polaco antes de la guerra, y esta la versión impuesta por los soviéticos, como veis sin corona ni escudo. Esta águila estaba inspirada en la usada siglos atrás por la dinastía de los Piast, de cuyo fundador se cuenta había sido campesino antes de convertirse en rey, por lo que para los soviéticos era una elección más proletaria. Pero este cambio no fue bien recibido por las tropas polacas, y se referían a la nueva insignia como kuritsa, es decir, gallina en ruso. A pesar de esta imposición en la práctica, los mandos soviéticos hicieron la vista gorda, porque debido a la falta de recursos, muchas insignias de preguerra, conservadas por los deportados polacos, siguieron utilizándose. Estas insignias pueden ser reconocibles en fotografías de época por el escudo en la parte inferior, pero en muchos casos con la corona recortada. Los botones, en cambio, sí que se conservaban tal cual. Otro aspecto interesante es el saludo militar. Analizando imágenes de época, parece que en 1943, cuando se formó la primera unidad polaca, el saludo utilizado era el mismo que el de los soviéticos, es decir, con la mano abierta, pero pronto se recuperó el saludo tradicional polaco, que se realiza levantando únicamente dos dedos. Un saludo que se mantiene hasta el día de hoy en el actual ejército polaco. Y ahora aprovecho para saludar a los guripas que ayudáis económicamente al canal a través de PayPal y Super Thanks. Esto me permite publicar mejor y más variado contenido. Así que este vídeo va dedicado a Víctor Mick, Javier Jaca, Watisney y José Manuel.
Y si tú también quieres contribuir, te queda toda la información en la descripción del vídeo. Pues siguiendo con el uniforme, mientras que la guerrera y por ejemplo también el abrigo mantuvieron un corte basado en las tradiciones polacas, por alguna razón que desconozco, los pantalones eran exactamente iguales a los soviéticos, ya sabéis, bombachos y con refuerzo en las rodillas. Y en cuanto al calzado, las tropas polacas recibieron tanto las botas de caña alta como la combinación de bota baja con venda polaina, que ha sido mi opción para recrear a este soldado. Y por si alguien lo dudaba, podéis comprobar que en lugar de calcetines, los polacos también recibían partianki, los paños cubrepié tradicionales ruso y soviético. Si es la primera vez que oyes hablar de estos calcetines, tengo un vídeo sobre el tema. Por cierto, que en imágenes de época me da la sensación de que las tropas polacas usaron más la gorra que el casco. No tengo claro si por escasez o por preferir lucir uno de sus símbolos nacionales, que sí que tenían cascos, concretamente los modelos soviéticos 39 y 40, como este, sobre los que solía pintárseles el escudo del águila en el frontal. El águila de Piast, obviamente, aquí sí que no había posibilidad de usar la corona ni nada parecido. En cuanto al resto del equipo de combate, por razones prácticas, era el estándar del ejército rojo. De esta forma lleva un ceñidor soviético en su versión económica, elaborado en loneta para ahorrar cuero, con solo unas pocas partes en piel como refuerzo. Y sujeto al cinturón porta un cargador extra para el subfusil Papasha 41, pues los polacos iban armados igual que el resto del ejército rojo, además de la cantimplora y la pala de combate, una herramienta clave para todo soldado. Otro elemento clave de la identidad militar polaca que se conservó casi intacto y que ayudó a mantener la moral fue su sistema de rangos. Por ejemplo, ahora mismo voy de soldado raso. Pero que sepáis que en caso de ascender, los galones irían sobre las sombreras, que eran así, de un color distinto al resto del uniforme. Pero quisiera pararme en estos triángulos en el cuello que seguro que llamaron vuestra atención. Conocidos como patki en polaco, son un sistema de identificación para los distintos tipos de unidad. Este sistema no era algo nuevo, sino una evolución del existente en el ejército polaco antes de la guerra. Cada cuerpo o unidad contaba con combinaciones distintas de colores. Por ejemplo, amarillo y azul para la infantería, que como curiosidad existieron dos reglamentos, el de 1943 y 45, que fue cuando se invirtió la dirección de los colores y se afinó su forma. Que conste que los patki son más propios del uniforme de paseo que del de combate, pero decidí incluirlos en este vídeo para poder hablaros de ellos. Que a todo esto me olvidaba de los saltos. Repasemos todo lo que llevo puesto. El uniforme básico incluye una camiseta interior blanca sobre la que va la guerrera. Y para el combate cambio la rogatevka por el casco y le añado ceñidor y el arma, por supuesto. En este caso el subfusil Papasha 41. Me gustaría terminar este vídeo como lo empezamos, con el momento del izado de la bandera polaca sobre Berlín. Allí tiene un significado muy especial, hasta el punto que el 2 de mayo marca un festivo en el país, denominado el Día de la Bandera Nacional. ¿Qué os ha parecido este análisis, guripas? ¿Conocíais el ejército polaco en el este y los detalles de su uniforme? Un uniforme que se mantuvo casi intacto en la República Popular de Polonia hasta 1949, cuando, creo, se adoptó un nuevo reglamento de uniformidad. Como siempre, en la descripción os iré dejando análisis en profundidad de las diferentes piezas que fuimos viendo en el vídeo, por ahora de las que ya tengo publicadas. Nada más, un saludo a todos, especialmente los que me veis desde Polonia. Como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.